Posiblemente no estoy errado al decir que Ridley es uno de los enemigos más icónicos de Samus, y que tal vez sea el mejor contendiente para ser declarado como el enemigo de Samus más conocido de todos. Una y otra vez lo hemos visto en acción dando serios dolores de cabeza a Samus, a menudo siendo uno de los últimos jefes a vencer, lo que pone de manifiesto su poder al ser siempre uno de los huesos más duros de roer en cualquier aventura en donde aparezca. En esta ocasión, quiero hablar sobre él, así como ya lo hice con Kraid hace un par de años, y explorar brevemente su historia y también sus capacidades de batalla. Posiblemente ya no hay mucho que decir de él que no se conozca ya, especialmente para los fans acérrimos de Metroid, pero este video lo hago principalmente para aquellos que apenas se adentrarán en este universo, o para aquellos que llevan poco tiempo conociéndolo. Así pues, hagamos primero un repaso sobre sus apariciones a través de los juegos. Ridley es todo un clásico, habiendo tenido su primera aparición junto con Samus, Kraid y Mother Brain en el primer juego de Metroid lanzado en 1986. Su papel en este juego distaba de ser el de un poderoso líder pirata como lo conocemos actualmente, siendo que en aquel tiempo Ridley era descrito como una bestia de origen sebesiano y controlada por Mother Brain. Su derrota es obligatoria para poder acceder a la última zona del juego, Tourian, en donde reside el jefe final, Mother Brain. Ridley no regresó en la secuela, Metroid 2 Return of Samus, un juego centrado completamente en los Metroides y su planeta de origen, SR-388. Sin embargo, para la tercera entrega, Super Metroid, Ridley hizo un retorno junto con Kraid y Mother Brain, y fue en este juego donde se reescribió a Ridley como un líder de los piratas espaciales, un cambio muy marcado si lo comparamos con el lore ofrecido en el primer juego acerca de él. Desde entonces, el estatus de Ridley como un personaje inteligente y con dotes de liderazgo quedó establecido para la posteridad. Pasaron los años, y Ridley reapareció 2 veces más llegando el año 2002. En la cuarta entrega de los juegos en 2D, Metroid Fusion, Samus es testigo de que la estación espacial de BSL mantenía en criopreservación al cuerpo de Ridley, que más tarde termina siendo consumido por un parásito X, mismo al que enfrentamos casi al final de la aventura, tomando la forma del dracónido enemigo. Por bastante tiempo hubo dudas acerca de cómo fue que el cuerpo de Ridley no solo llegó a la estación, sino de cómo permaneció entero luego de que Zebes fuera pulverizado en su totalidad. Pero estas preguntas pudieron ser respondidas en años venideros, y de eso hablaremos más adelante. Ahora, Metroid Prime se lanzó al mismo tiempo que Metroid Fusion, y en este caso hablamos de una intercuela entre Metroid de NES y Metroid 2 de Game Boy, que abrió el arco del Phazon, el cual terminó expandiéndose en una trilogía completa. Pues bueno, Ridley también hace acto de presencia aquí, demostrando que sobrevivió a su primera derrota y que fue reconstruido cibernéticamente por un grupo de piratas espaciales estacionados sobre Talon 4, y en estos sucesos a Ridley se le dio el nombre de Meta Ridley. Como ya es usual, el líder pirata acaba siendo derrotado una vez más y estuvo ausente en la secuela de Metroid Prime de una manera similar a como ocurrió en la segunda aventura de los juegos en 2D. No obstante, en el año 2004 se lanzó un remake del primer juego de Metroid, al cual se le tituló como Zero Mission, y en esta ocasión el remake se adaptó al canon moderno, mostrando a Ridley como un verdadero jefe pirata al mando de una nave nodriza en las cercanías de Zebes. Además, el jefe final del juego dejó de ser Mother Brain. En cambio, este puesto lo ocupó una imagen completamente robótica de Ridley que, se dice, fue construido por él mismo. Este personaje tuvo que esperar 3 años para reaparecer, en este caso en el tercer juego numerado de la serie Metroid Prime, Metroid Prime 3 Corruption. En este juego, que concluye el arco del Phazon, Ridley no aparece una, sino 2 veces en el transcurso de la aventura, siendo la primera vez al comienzo bajo su forma cibernética y fungiendo como el segundo jefe a vencer en un combate a contrarreloj. Después, Ridley reaparece más adelante como el antepenúltimo jefe del juego, esta vez bajo una forma mutada al extremo por el Phazon, al que se le conoce como Omega Ridley. A la fecha, Metroid Prime 3 fue el último juego de la serie en Metroid Prime
en la que Ridley hizo acto de presencia, y muy probablemente esto no va a cambiar ahora que sabemos que el nuevo arco de Silux fue movido a otro lugar de la cronología, uno en donde el auténtico Ridley ya se encuentra eliminado. Como tal, el Ridley que vemos en Metroid Other M, una intercuela entre Super Metroid y Metroid Fusion lanzada en 2010, se trata de un clon del Ridley original que habíamos visto en Zero Mission, Super Metroid y los juegos de Metroid Prime. Este Ridley fue clonado por un grupo de conspiradores pertenecientes al ejército de la Federación Galáctica, aunque no fue intencional y, de hecho, al momento de ser clonado no emergió como el temido ser dracónido, sino como una pequeña criatura del tamaño de una mascota doméstica y con el aspecto de un pollo, así que no levantó ninguna sospecha de que esta criatura se trataba de Ridley. Sin embargo, en el avance de la historia se revela la verdadera naturaleza de este pollo y evoluciona a su forma final dracónida, la cual termina siendo vencida por Samus y, más tarde, asesinada por una reina Metroide. Por cierto, ¿recuerdas cuando antes dije que no había explicación para que Ridley estuviera presente en Metroid Fusion? Bueno, Metroid Other M se encarga de resolver este misterio, y es que el cadáver del clon aparecido en este juego es el mismo que aparece en Metroid Fusion. Finalmente, la última vez que Ridley apareció en un juego fue en el remake de Metroid 2, titulado como Samus Returns. Lo interesante es que Ridley estuvo ausente en el juego original, pero en este remake tuvo participación como el verdadero jefe final de la aventura, haciendo gala de una fracción de los implantes cibernéticos que poseía cuando era Meta Ridley en la serie Metroid Prime. Nuevamente, Samus es quien triunfa en este combate, pero Ridley sigue con vida y, cronológicamente, reaparece en la aventura posterior para robar a la última cría de Metroide que sobrevivió al exterminio en SR-388. De ahí en más, Ridley solamente se le ha visto como cameo o referencia en juegos ajenos a Metroid, como en la serie Super Smash Bros., donde llegó a convertirse en un personaje jugable a partir de Ultimate, e incluso llega a ser referenciado en algunos juegos de Metroid donde él no aparece, como en Metroid Prime Federation Force, donde una de las skins de los mechas futbolistas se basa en Ridley, mientras que en Metroid Dread podemos ver al clon de Ridley en uno de los finales que hace alusión a Metroid Other M, y también vemos al Ridley original en los últimos paneles desbloqueables donde aparecen otros personajes más de los juegos en 2D. Pero de ahí en más, Ridley no tiene una participación relevante. A la fecha de subido este video, el origen de Ridley en la historia de los juegos no ha sido revelado. Pertenece a una especie de criaturas que comienzan su desarrollo a partir de una etapa similar al de un ave, teniendo plumas y un par de patas. En cierto momento, ocurre un proceso de metamorfosis en la que estas criaturas abandonan su cuerpo aviar para dar paso a una forma reptiliana similar al de un lagartijo, tratándose de una etapa intermedia. Sin embargo, al llegar a la completa madurez, estas criaturas pasan por otra metamorfosis, transformándose en los icónicos dracónidos, siendo la imagen por la que Ridley se volvió muy conocido. Pero más allá del proceso de crecimiento de la especie de Ridley, a la que se le conoce entre los fans como dragones espaciales, no se conoce ni su lugar de origen, ni tampoco si hay otros miembros aparte de Ridley. Algunos han propuesto que puede tratarse de una especie de origen artificial, pero no hay suficiente información para dar un sustento sólido a esta hipótesis. Como tal, el pasado de Ridley sigue siendo desconocido, pero es sabido que alcanzó un nivel muy alto entre los piratas espaciales, una organización compuesta de multitud de especies hostiles que tienen como meta el dominio galáctico. Ellos, de hecho, dejan en evidencia que el nombre Ridley no es el nombre real del dragón, sino un nombre clave, y se deja de forma implícita que el nombre oficial de Ridley es Geoforma 187. En algún momento de su vida, la Geoforma 187, o Ridley, se convirtió en un alto mando pirata a cargo de comandar al ejército de esta organización, a menudo estando al mando de los piratas de la especie sebesiana. Entre su historial delictivo, tenemos que fue el responsable material y tal vez intelectual de dirigir un ataque contra una colonia humana llamada K2L, dejando un rastro de muerte y destrucción y dejando a Samus Aran como superviviente cuando ella era una infante,
y quien también quedó con graves secuelas psicológicas. No se sabe con certeza si Ridley participó en la invasión a Cebes que culminó con la derrota a Chozo y la conquista pirata, aunque es probable que así fuera. Lo que sí se sabe es que Ridley fue el responsable de haber atacado a la nave de investigación de la Federación que transportaba al metroide descubierto en SR-388, espécimen que las tropas cebesianas hurtaron y condujeron a su base en Cebes para iniciar un procedimiento de multiplicación, esperando tener el control de ellos con ayuda de la líder pirata Mother Brain. En el tiempo que los piratas descubrieron el Phazon en Talon 4, Ridley tuvo una estancia breve en el planeta tras ser reconstruido y se dedicó en inspeccionar al pequeño ejército pirata en el planeta. En Metroid Prime 3, Ridley se hallaba en Urtragus y recuperándose del daño sufrido por Samus en Talon 4. Sin embargo, este líder pirata fue contaminado con Phazon cuando un meteorito proveniente de Phase, el lugar de origen del Phazon, se estrelló en el planeta por obra de Samus Oscura. Como consecuencia, tanto Ridley como el resto de los habitantes del planeta fueron corrompidos y cayeron bajo el control de Samus Oscura, y Ridley participó de forma directa en la fallida invasión al planeta Norion, un mundo encontrado en la frontera de la Federación Galáctica y de mucha importancia al albergar una base militar. Ridley fue derrotado en esta batalla, y también en la batalla de Urtragus cuando, en su forma Omega, enfrentó a Samus. No obstante, Ridley logró sobrevivir y se mantuvo en paradero desconocido hasta el año cósmico 20X7, cuando reapareció con un cuerpo biológico más recuperado y menos dependiente de partes cibernéticas. En esta ocasión, se dirigió a SR-388 en la búsqueda de metroides, y se topó con Samus y una última cría que ella rescató tras acabar con la especie entera. Estuvo a punto de cumplir con su cometido, siendo la primera vez que Ridley casi eliminó a Samus, de no ser porque la cría metroide intervino y atacó al líder pirata. Posteriormente, Ridley se encargó de asaltar la colonia espacial Ceres para hurtar, esta vez con éxito, a la cría rescatada que Samus dejó allí para su albergue y estudio. Luego retornó a Cebes y la cría comenzó a ser multiplicada. Es en esta historia, como ya vimos, que Samus se enfrenta por última vez al Ridley original que demostró ser muy persistente, pues es sabido que el dragón pirata muere de forma definitiva en este lugar, y se va con San Pedro junto con Mother Brain y el planeta Cebes entero. Como tal, no podemos decir que los clones vistos en Other M y Fusión son iguales al auténtico Ridley, pues los recuerdos no pueden ser recuperados en una clonación a partir de muestras de sangre. Es imposible. Por lo tanto, el clon que vemos en estos juegos, aunque es altamente inteligente, dista de ser el comandante pirata que Samus conoció. Ridley no solo es dueño de una sobresaliente inteligencia, sino también de un increíble poder. Su cuerpo orgánico, aun si no pasa por modificaciones cibernéticas, resulta ser extremadamente resistente, tanto que solamente las armas más potentes resultan eficaces en él, como lo es el rayo de plasma o los supermisiles. E incluso así, matar a este personaje no es fácil, ya que ha demostrado una capacidad de supervivencia sin igual, volviendo a las andadas y recuperándose casi en su totalidad luego de ser vencido tantas veces. Asimismo, su cuerpo orgánico es capaz de producir y expulsar fuego en forma de llamaradas o proyectiles incandescentes, de una manera similar a como lo haría un dragón clásico, y es por tal razón que los fans lo llaman dragón espacial. Físicamente también es muy fuerte y peligroso. Posee una larga y afilada cola con la que puede empalar o cortar a sus víctimas. Con sus manos, puede desgarrar y atrapar a seres vivos más pequeños que él. Pero su repertorio de ataques se expande cuando tiene implantes cibernéticos, siendo capaz de disparar misiles y bombas, y su nivel defensivo se incrementa aún más al grado de que Samus debe buscar un punto débil para poder hacerle daño. Un detalle curioso es que no parece tener la capacidad del habla como si la tienen los humanos o ciertas especies de piratas espaciales. Solamente ha habido 2 materiales ajenos a los juegos donde se le ha visto hablar, y hasta lo hace en un idioma entendible para los humanos, siendo el cómic de Super Metroid de 1994 y el manga de Metroid que se desarrolló entre los años 2003 y 2004. No obstante, ambos materiales no entran en el canon de los juegos, así que no deben ser tomados en cuenta. Entonces, ¿cómo le hace Ridley para comunicarse y dirigir a sus tropas?
Eso es algo que nunca se ha detallado, aunque en Metroid Other M podemos observar que el clon de Ridley puede poner eufóricas a las criaturas criadas en la nave botella con sus chirridos ensordecedores. Tal vez sea mediante ruidos como este la manera que él emplea para comunicarse, y todas las especies piratas son capaces de entenderlo. Eso no se sabrá hasta nuevo aviso, aunque dudo que algún día Nintendo o alguien más especifique este apartado. Como podemos observar, Ridley no solo es un enemigo clásico y bastante recurrente, sino que también es un enemigo muy reconocido entre la comunidad por lo persistente que es, incluso después de su muerte en Cebes. Si eres fan, nada de lo que dije aquí es nuevo para ti. En caso contrario, espero que esta información explicativa te haya servido para conocer todo lo que se sabe acerca de este imponente y astuto enemigo. Hablando de astucia, ¿sabías que en un artwork de Zero Mission se le apodó a Ridley como el astuto dios de la muerte? Bueno, si no lo sabías, ahora lo sabes. Este fue Aurora 313. Hidrátate en esta temporada de calor, reduce la exposición al sol y nos vemos en el siguiente video.